amigos. Para seguir el reino de Cristo a veces tenemos que cambiar de amigos. Sí, definitivamente. Así es que procura a Nuestra Señora y verás lo que va aconteciendo en tu vida. ¿Vale? ¡Viva María! ¡Viva! ¿Algo que quiera corregir el señor obispo, por favor? ¿O agregar? Bueno, ya hemos escuchado esta bella meditación que nos ha hecho y compartido Brenda, más acerca del quinto centenario de Lutero. Lutero hace 500 años, de una manera simbólica, pega 95 tesis, que eran como 95 nuevas propuestas que quería hacer para la reforma de la iglesia, por eso se llama la reforma protestante. Y entre las cosas que pega hace 500 años es no solo Biblia, la escritura se explica por sí misma, y entonces corta lo que la iglesia siempre ha respetado y vivido, que es la tradición. Es decir, la palabra de Dios no solamente es la Biblia escrita, sino que la palabra de Dios es palabra vida, palabra viva, como dice el Papa Benedicto, el Verbum Domini, que excede y precede la misma Biblia escrita. Y la tradición es esa actualización de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se va actualizando conforme la historia de la humanidad se va desenvolviendo, y eso lo hace la tradición. Lo que nosotros hemos recibido es lo que los apóstoles nos han dado. La tradición no va en contra de la Biblia, sino que es una explicitación, una actualización de la eterna palabra de Dios, que es inamovible y que no es cambiable. Por Lutero, una de las reformas que él propone es ya no la tradición, solamente Biblia. Y entonces eso generó que las iglesias nacidas de esta propuesta pudiesen irse dividiendo, porque al no haber una tradición, una autoridad que favorece la unidad, el Papa tiene como ministerio eso, la unidad de la iglesia, el magisterio de alguna manera hecho en colegio con los obispos, ya no se puede mantener la unidad de la iglesia, y por eso las iglesias de corte evangélico protestante pues se multiplican, porque llega alguien y lee un texto, y todo texto puede ser interpretado de muchas maneras, genera una nueva comunidad y otra y otra y otra y otra, porque la escritura se explica por sí misma, ya no ocupamos tradición. Esa es una de las cosas que Lutero hizo, acabar con los dípticos, que son siempre muy sanos. ¿Qué quiere decir eso de los dípticos? Imaginémonos uno que camina por la cuerda floja. Uno que camina por la cuerda floja trae un palito que con ese se va equilibrando. Cuando va a caerse a la izquierda, pues lo inclina el palito que trae en las manos hacia la derecha y viceversa, para no perder el equilibrio y mantenerse en equilibrio. Con Lutero prácticamente le cargó toda la tinta a un lado, le faltó el equilibrio. Es como si a un cuerpo humano le cortas una pierna, la izquierda la uso poco o la quito, se ocupa para el equilibrio, y entonces se acabó con el equilibrio. Y lo mismo pasó con el tema de la gracia. Para nosotros la gracia pues ciertamente es una cosa dada por Dios, que de alguna manera se actualiza y se alimenta por los sacramentos, que son signos sensibles instituidos por Cristo para dar las gracias invisibles. Lutero prácticamente acaba con los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, y si ya no hay Eucaristía no se ocupa sacerdocio, se acaba el sacerdocio. El sacramento de la unción, pues es un libro protocanónico, Santiago, que es el que habla, prácticamente lo acaba. El sacramento del matrimonio como tal, pues casi lo acaba. La confirmación tampoco, prácticamente nomás queda el bautismo. Y el tema de la gracia es, si tú te vas a condenar, hagas lo que hagas, no ocupas las obras, que es el equilibrio, te condenas. Y si te vas a salvar, te comportes como te comportes, Dios te va a salvar. Lutero lo decía de una manera plástica. Decía, el ser humano es como un burro que está en la campaña. Si el primero que te monta es Dios, te vas al cielo. Si el primero que te monta es el diablo, te vas al infierno. Entonces las obras no cuentan, lo único que salva es la fe, en base a aquel texto de Romanos. Acabo otra vez con el díptico, lo que dice Santiago: la fe
se muestra con las obras, porque ¿cómo me dices que tienes fe si no tienes obras? Se ocupa el equilibrio, se ocupa la virtud cónyuge para que una virtud sola no se vuelva un defecto grande. Y Lutero, con sus 95 tesis, entre otras, lo que más acaba es ese equilibrio que siempre es sano, lo de la Biblia, lo de las obras y otras cosas que propone. Como en ese tiempo había mucho, prácticamente eran como ciudades-estado en Europa, había cierto malestar en ciertos príncipes para independizarse de Roma. Recordemos que Roma también, además del aspecto espiritual, era un reino. Entonces toman a Lutero y lo manejan desde un punto de vista político, y por eso las iglesias protestantes pues de alguna manera son cubiertas en esa época por los príncipes que prácticamente la comienzan a controlar. Además de Lutero, otros reformadores en ese mismo siglo XVI, Zwinglio, Calvino y otros, y eso va a favorecer que la mitad de la población cristiana de la época en Europa se divida. Prácticamente medio mundo europeo se vuelve del lado protestante, otros permanecen fieles a Roma. Y eso fue una sangría muy importante para la iglesia, un golpe muy duro, que la iglesia va a reaccionar pocos años después con el famoso Concilio de Trento, que comienza en el año de 1543 y acaba en 1565. Un concilio que va a dar frutos de seguridad y que también señalen otros movimientos de predicación y de consolidación de la Iglesia Católica. En esa época nacen los jesuitas, cuyo principal objetivo, según Ignacio de Loyola, precisamente es vencer a la herejía. Si la herejía es causa de división, la educación, la buena predicación sólida va a hacer que la iglesia vuelva otra vez a adorar a Dios con toda su plenitud, que reconozcan a Cristo como el Hijo de Dios y que reconozcan la Trinidad. E Ignacio de Loyola se va a proponer precisamente en base al estudio, la oración, los retiros espirituales ignacianos, que la gente vuelva a reencontrarse con la fe católica, que va a ser una obra maravillosa. Y ellos los jesuitas, hicieron cosas muy importantes en misiones, arquitectura, consolidación de escuelas, de universidades, que va a devolver otra vez la seguridad de que la Iglesia Católica se tiene todo para verdaderamente hacer un camino seguro de salvación. Bueno, eso con ocasión del 5º centenario también de este hecho simbólico de Lutero, que busca reformar la Iglesia, aunque lo hace como él era, de una manera apasionada, de una manera nerviosa.